Bueno, ahora parece que sí. Perfecto. Perfecto. Pues ya está. He cambiado de explorador. Bueno, ¿se sigue oyendo todo bien? ¿Ya está todo perfecto? Bueno, pues nada, vamos a empezar. Bueno, lo que sí había puesto en el anuncio de la sesión de hoy era que íbamos a leer un capítulo de un curso de milagros, un epígrafe complicado, abstracto, denso, pero muy interesante desde el punto de vista de la psicoterapia. Y además, bueno, pues según lo íbamos leyendo, le íbamos a dar un poco el sentido de aprovechar aquellos aspectos que nos sirven para la autoterapia. Ya sabéis que a partir de la sesión pasada, que la hice en Descanso en Dios, renombré el título de estas sesiones, y de grupos de terapia lo he pasado a llamar grupos de autoterapia. ¿Por qué? Pues mirad, un grupo de terapia realmente es un espacio en el cual las personas en las que están allí comparten, pues sobre todo verbalmente, sus conflictos con el grupo. Y realmente pues hay un efecto terapéutico muy potente cuando uno se da cuenta de que los conflictos de los demás son muy parecidos a los suyos, y hay un efecto terapéutico con el ejemplo que uno obtiene al ver cómo otra persona trata ese conflicto, ¿no? En este caso, como estos grupos realmente al final lo que estamos haciendo es dar unas pautas para acercar un curso de milagros a la vida diaria, a la resolución de los conflictos, le hemos querido llamar grupo de autoterapia porque aquí lo que vamos a hacer, que es lo que hemos estado haciendo todo el año pasado, va a ser explicar, como cuando hicimos con las reglas para tomar decisiones, que fue una sesión que estuvo muy bien, que está grabada. Lo que vamos a hacer es explicar cómo podemos nosotros realizar ese ejercicio de llevar a la práctica los conceptos del curso con aquellos problemas más graves que podamos tener. Entonces, para ello, pues está muy bien que haya una interacción, porque con esa interacción lo que estemos en ese momento hablando o leyendo, pues lo podemos responder y sirve de ejemplo para todos. Todos podemos obtener de ahí una pauta con la cual luego tratar ese bloqueo que tenemos, ese trauma, ese conflicto que nos va a surgir y que nos va a hacer la experiencia complicada, pues podemos obtener esa pauta, ¿no? Para poder tener un método, unas reglas, unos trucos. De ahí viene pues haberle llamado grupo de autoterapia. En estos grupos explico yo en ese cartel nuevo que tengo que lo que vamos a hacer es hacer algunas lecturas y entresacar de esas lecturas de un curso de milagros aquello que sea pues más provechoso para poder dar estas pautas, ¿no? Bueno, una cosa que quería comentar antes de empezar a leer es, teniendo una sesión individual que estaba teniendo ayer, pues resulta que surgió, siempre surgen en las terapias individuales, sobre todo con personas que no están muy conectadas con un curso de milagros, siempre surge la pregunta, bueno, y entonces la terapia, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué consiste, no? ¿En qué consiste? Y bueno, ayer lo estuvimos explicando un poco y me gustaría tratarlo un poco hoy, porque puede ser como una especie de comienzo de curso, ¿no? Una especie
de guía de lo que realmente entiendo yo también de forma personal a partir de, pues de mi interpretación del curso y del anexo de la psicoterapia y de la experiencia que he podido tener con todo esto. ¿Qué es lo que se hace en esas sesiones? Porque realmente es de interés para las personas que no hacen sesiones individuales, pero que sí quieren trabajar el día a día, sí quieren hacer esa autoterapia. Pues es interesante ver cuál es el enfoque que se tiene por personas que también pues nos dedicamos a servir de espejo, ¿no? Eso lo digo yo siempre cuando hacemos las terapias individuales. Por supuesto, lo repite el curso tanto en el texto como en el manual para el maestro, como en el anexo de psicoterapia. La curación viene porque uno mismo aplica esos conceptos a su experiencia. El terapeuta es un espejo. El terapeuta toma la mano de esa persona y le acompaña durante un tramo del camino. Nada más. No hace nada más. Los terapeutas no curan. Ninguno cura. Siempre se cura uno a sí mismo. Lo que pasa que la motivación para curarse se puede alcanzar a partir de que alguien tome tu mano, te acompañe, vea su ejemplo y te ayude a realizar una comprensión intelectual de esas herramientas que son estas pautas que queremos dar aquí, de esas herramientas que luego precisamente son las que va cada persona a utilizar para hacer esa autoterapia y para obtener la curación. La curación es un resultado, dice un curso de milagros. Vamos a transformar nuestra percepción a través del milagro. El milagro va a corregir nuestros pensamientos. Todo ese proceso es la aceptación de la expiación y se pone de manifiesto perdonando lo que nos ocurre. Todo ese proceso, milagros, expiación, perdón, tiene como resultado la transformación de la percepción. Y eso tiene como resultado la curación. La curación, lo hemos dicho muchas veces, en el único lugar en el cual se pueden curar todos los conflictos, que es en su origen, que es en el pensamiento. Bien. Entonces, me decía esta persona, sí, bien, perfecto, vale, voy a aprender mecanismos de autoterapia, pero realmente, ¿en qué se diferencia esto de una terapia tradicional? Y bueno, pues, lógicamente, la respuesta pues fue de la forma siguiente. Se pueden utilizar mecanismos de la psicoterapia tradicional, no hay ningún problema. La cuestión es que dentro de un entorno, como ya decía Einstein, tú no puedes resolver un problema, tienes que resolverlo saliéndote de ese entorno y mirándolo desde afuera. Entonces, la psicoterapia tradicional, como dice el curso también, no logra salir del laberinto. Y entonces lo que hace es que da pautas de integración, de mejora de la personalidad, pero realmente no puede llegar a darse la curación porque se le está dando carta de realidad a lo que ocurre. Se está considerando que toda nuestra experiencia es real. Sin embargo, la psicoterapia trascendental, la psicoterapia de un curso de milagros, tiene siempre un anclaje en la metafísica. La metafísica de un curso de milagros nos habla de quiénes somos, de dónde venimos y qué hacemos aquí. ¿Y qué es esto? Sin ese anclaje a esas ideas que las explica el curso, bueno, con bastante detenimiento en diferentes pasajes, aquí hemos hecho
varias sesiones en las cuales hemos explicado eso, que le llamamos el proceso de separación. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué somos realmente? ¿Qué es esta experiencia? Toda esa idea tenemos que tenerla presente en la psicoterapia trascendental, porque nada más que salirse del laberinto y contemplar lo que es desde fuera es lo que nos va a permitir hallar la solución. Es lo único que nos va a dar la curación, porque lo que ocasiona finalmente todos, absolutamente todos nuestros conflictos, es el deseo de estar separados, el deseo de vivir una experiencia que se basa en lo opuesto a lo que somos, en la creencia en el pecado, en el merecimiento de castigo, en la culpabilidad consiguiente por haber pecado y en el miedo. Si nosotros no llegamos, no alcanzamos a esos niveles, si nosotros no, por supuesto, la terapia tiene que empezar desde los niveles más cercanos a nuestra experiencia, pero va subiendo y no se puede quedar ahí. Y siempre tiene que tener una fijación en esas ideas metafísicas, porque si no, no lograremos realmente darnos cuenta de lo que ocurre en realidad. Y ese error pues va a hacer que se perpetúen nuestros problemas. Y esto es un poco lo que fue la explicación de ayer pues a esta persona que preguntaba ¿qué es lo que vamos a hacer en estas sesiones individuales? Bueno, pues vamos a tratar los conflictos que tú tienes ahora más gordos, los vamos a tratar como se tratan en cualquier psicoterapia, pero lo vamos a tratar desde un punto de vista trascendente. Por eso se llama psicoterapia trascendental, porque va a trascender este paradigma del mundo que te rodea, del entorno que te rodea, del espacio-tiempo. Vamos a utilizar unos conceptos nuevos. Esos conceptos están fuera de este mundo, están fuera del laberinto, no rigen aquí. Son conceptos metafísicos, están más allá de lo físico, pero los vamos a aplicar aquí para que deshagas la ilusión, para que deshagas el sueño, para que te des cuenta de lo que realmente ocurre. Sin ellos, no vamos a llegar a conseguir el objetivo de la curación. ¿Vale? Bueno, dicho esto, si no tenéis ninguna pregunta sobre este tema, pues vamos a empezar con las leyes del caos. A ver si las comprendemos un poco y sobre todo las vemos juntos, porque uno está con el curso, está leyendo y está pues en las primeras lecciones y bueno, pues muchas veces hay personas que se quedan en esas lecciones porque son importantes, no avanzan, o cuando avanzan pues tampoco lo hacen con una consistencia de conceptos y siempre es provechoso el capítulo es el 23, es la guerra contra ti mismo. Y las leyes del caos es el epígrafe 547. Perdón, página 547, epígrafe 2. Bueno, pues vamos a comenzar con ellas. Estaría muy interesante que según vamos avanzando en la lectura, cada vez que algún concepto os llame la atención o de alguna forma os resuene, os toque, pues podáis plantear una pregunta que os pueda surgir en ese momento. Bien, comienza así. Las leyes del caos. Puedes llevar las leyes del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender.
Las leyes caóticas no tienen ningún significado y por lo tanto se encuentran fuera de la esfera de la razón. Ya vamos viendo que esas leyes, que como veremos más adelante son las leyes por las cuales nosotros diseñamos esta experiencia que estamos viviendo, se pueden llevar ante la luz, pero para deshacerlas, no para comprenderlas, porque son dementes. Dice después, no tienen ningún significado. Los significados que nosotros le damos aquí a todas esas leyes nos llevan al sufrimiento. Esa es la prueba de que no tienen ningún significado, no pueden perdurar. La verdad es permanente. ¿Cómo algo que te lleva al sufrimiento puede ser permanente? Esa es la prueba de que esas leyes son caóticas, son dementes. No obstante, aparentan ser un obstáculo para la razón y para la verdad. Efectivamente. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, porque cuando tú estás dentro del laberinto, estás viviendo según esas leyes caóticas. Ahora iremos viendo cuáles son, pero vayamos aproximándonos a ellas, ¿no? Por eso dice, aparentan ser un obstáculo para la razón y para la verdad. Contemplémoslas, pues, detenidamente, para que podamos ver más allá de ellas y entender lo que son. Más allá de ellas, lo hemos dicho antes, tenemos que salir del laberinto para poder comprender, para poder darnos cuenta de que lo que estamos viviendo no es el camino hacia nuestra verdadera naturaleza. Es algo que no nos hace vivir nada más que una experiencia de sufrimiento. Hay que salir de ese entorno. Hay que llegar a esos conceptos metafísicos que son, según el curso, la verdad. Dice, contemplémoslas pues detenidamente para que podamos ver más allá de ellas y entender lo que son y no lo que quieren probar. Lo que quieren probar, desde luego, es todas esas circunstancias opuestas a lo que es nuestra naturaleza. Quieren probar separación, nosotros somos unión. Quieren probar escasez, nosotros somos abundancia. Quieren probar pérdida, nosotros somos compleción. Quieren probar defensa y ataque. Todo eso es lo que quieren probar. Por eso tenemos que trascender más allá del entorno en el que operan, que es nuestra vida física. Continúa. Es esencial que se entienda cuál es su propósito, porque su fin es crear caos y atacar la verdad. Bien, ¿para qué? ¿Para qué se promulgan estas leyes? Estas leyes se promulgan a partir de la separación. El proceso de la separación, bueno, lo hemos explicado varias veces, incluso alguna de ellas en profundidad. Es el proceso por el cual nosotros decidimos dividir nuestra mente para con parte de ella, la parte dividida, poder vivir un sueño que es incompatible con nuestra naturaleza de relación y comunicación con nuestro Creador. Las leyes del caos las promulgamos mentalmente para poder vivir todo eso que es opuesto. Ese es su propósito. Y su fin es crear caos y atacar la verdad. Su fin es mantener a esa parte de la mente que hemos dividido y que está soñando, mantenerla en el sueño, perpetuarla en el sueño. Continúa. Estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste. En este caso está haciendo una referencia directa a que todo esto que estamos viviendo es un diseño. El mundo que tú fabricaste. Esto es un diseño mental. Siempre estamos con la idea fundamental de la no dualidad. Aquí no hay realidad ninguna. Aquí solo hay una experiencia mental que hemos diseñado. Nos parece completamente real.
Pero nos dice el curso, ¿también te parecen completamente reales los sueños que tienes por la noche cuando duermes? Hasta el momento en que te despiertas. ¿Por qué no trasladas esa sensación a este sueño que puede ser más largo, pero que en un momento dado despertarás y te darás cuenta de que no tenía nada que ver con tu realidad? Su fin es crear caos y atacar la verdad, es decir, perpetuar la separación. Dice, estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste, lo acabamos de explicar. Sin embargo, no gobiernan nada, ni necesitan violarse. Necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. No gobiernan nada porque aquí no hay nada, porque aquí no hay nada real. La única realidad es Dios y sus creaciones, y las creaciones de sus creaciones. Esa extensión continua del amor divino es lo único real. Eso es la filiación. No hay otra cosa. Todo esto que vivimos es que parte de esa filiación sueña, fabrica un mundo para vivir experiencias. Estas experiencias, por lo tanto, no tenemos que luchar contra ellas. No hay nada con lo que luchar. Es nuestra propia mente. Por eso este capítulo, en estos epígrafes previos, el capítulo de la guerra contra ti mismo, lo expone el curso. No hay una guerra contra ti mismo. Luchar contra la realidad es luchar contra ti mismo, porque tú eres el que has fabricado este mundo. No tiene sentido la guerra contra ti mismo. Lo único que tiene sentido es comprender, darse cuenta de qué es lo que realmente ocurre para poder contemplarse como irreal, como ilusorio y trascenderse. Es el milagro de darse cuenta de qué es lo que ocurre. Vamos con el punto 2. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Dice, al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones, de que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales. Cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que otro valora. Y el ataque se justifica porque los valores difieren y los que tienen distintos valores pueden ser diferentes y por ende enemigos. Es decir, si nosotros no somos iguales, que es nuestra auténtica naturaleza, somos iguales porque al crearnos Dios, como a cada uno de nosotros nos da todo, entonces somos iguales. Tú imagínate que tienes 4 hijos y a cada hijo le das, vamos a quitar porque, aunque hace referencia a la Biblia, pero si digo cualquier moneda, 10 talentos. 10 talentos a uno, 10 talentos a otro, 10 talentos a otro, 10 talentos a otro. Ya está. Todos tienen todo. Porque nada más que hay 10 talentos. Y se los he dado a todos. Todos son iguales. Bien. A nosotros no nos vale para vivir esta experiencia en la cual no hay ya una base que es el amor y su extensión, sino que la base es el miedo. Cuando la base es el miedo, nosotros no podemos vivir una experiencia que sea igual a nuestra naturaleza. Queremos vivir una ilusión en la que somos diferentes unos de otros. Entonces, para poder ser diferentes unos de otros, tenemos que vernos como diferentes. Tenemos que percibirnos como algo diferente cada uno del otro. Y como lo que aquí defendemos cada uno es su identidad, mi identidad va a valer más que la tuya. Mi verdad es superior a la tuya. La tuya es errónea. La verdad es diferente para cada persona. Bien, esto solo es posible en la separación, ¿de acuerdo? Porque en nuestro estado natural, a tener todos todo, no es posible percibir así. De hecho, nuestro estado natural es el conocimiento que no tiene nada que ver con la percepción.
Nosotros entramos en el sueño de la percepción precisamente para poder tener una visión distorsionada. Nosotros en nuestro estado natural de mentalidad uno con Dios, de recién creados, por así decirlo, no podemos ver diferente a nadie porque no hay percepción, porque cada uno de nosotros es consciente de lo que es y de lo que son los demás. No puedes percibir de forma diferente a nadie. Por eso hay una sola voluntad en la filiación. Cuando ésta está unida a Dios, cuando está despierta, no puede haber más que una voluntad. Porque no hay diferencias. Porque todos tienen todo. Bueno, si la verdad es diferente para cada persona, ahí surgen las diferencias. Y eso solo es posible cuando lo que quieres vivir es la separación. Bien. Lo que dice la segunda parte de este párrafo que hemos leído es muy interesante. Como tú eres diferente a mí, eres menos que yo tengo que defender mi verdad porque es diferente a la tuya. Y entonces ahí surge ya la idea del ataque. ¿Por qué surge la idea del ataque? Porque al ser diferentes surge el miedo. Cuando hay igualdad no hay miedo, pero cuando hay diferencias surge el miedo. Puedo perder mi verdad. Para no perderla en manos de alguien que me la quiera arrebatar, surge la idea del ataque. Bien, cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que otro valora. Y el ataque se justifica porque los valores difieren, son diferentes. Y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por lo tanto enemigos. Y ahora vamos a derivar la pauta de autoterapia que se puede obtener de la explicación de este primer principio. Nosotros no os habéis dado cuenta de que nuestra forma normal de relacionarnos con los demás es la distancia, la sospecha, el rechazo, la crítica, el juicio. Es decir, si habéis llegado a un mínimo nivel de autoobservación, si a lo largo del día vais observando con una parte de vuestra conciencia lo que va vuestra mente realizando cuando se va encontrando a los demás, os daréis cuenta de que siempre estamos en un estado de vigilancia, de defensa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues aquí está la razón. Hay una ley que rige esta experiencia por la cual nosotros tenemos una identidad que defender. Esa identidad se basa en nuestro sistema de pensamiento particular, nuestra verdad. ¿Os habéis dado cuenta de que uno de los momentos en los que peor os podéis sentir es cuando recibís la humillación de no tener razón y eso es conocido por todos? ¿Cuál es la reacción de esa personalidad que utilizamos en esta experiencia de separación, que es el ego? ¿Cuál es la reacción del ego cuando te quedas sin razón? ¿Qué se siente? Bien, eso es consecuencia precisamente de que lo que estamos viviendo es un diseño, es una experiencia prediseñada. Y una de las leyes de ese diseño es: yo tengo mi verdad que tengo que defender de la verdad de los demás. ¿Qué importancia tiene tener la razón? ¿Cuál es la historia de la humanidad? Sí, bien.
La lucha por lo que es escaso, por la supervivencia, los territorios, la comida. Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué nos enfadamos cuando defendemos nuestra verdad? Es decir, quien se enfada, ¿por qué se enfada cuando defiende algo? ¿Qué está en juego? Está en juego tu identidad. Y tu identidad para ti es tu vida. Y si no tienes razón, te extingues. La primera ley del caos establece que para sobrevivir tienes que defender tu verdad. Y entonces la cara de la inocencia, cuando no hay confianza suficiente, pues es diplomática. Pero como ya hemos visto aquella vez que estuvimos examinando el amor egoísta, las relaciones humanas, cuando ya hay confianza y se establece un contrato entre dos personas, una pareja, por ejemplo, ahí sí que ya la cara de inocencia se aparta y surge el ego feroz defendiendo su verdad, su identidad, que se defiende con la persona que supone que es con la que tienes una relación más estrecha, ¿no? Bueno, continúa diciendo, observa cómo parece ser esto un impedimento para el primer principio de los milagros. El primer principio de los milagros, ¿cuál es? No hay grados de dificultad en los milagros. Esto es un impedimento para el primer principio de los milagros, pues establece grados de verdad entre las ilusiones, dice el curso. Unas ilusiones son mejores que otras, son más importantes que otras. Por eso, los milagros pueden curar algunas cosas, pero no todas, porque hay algunas que son más importantes. Es decir, esta primera ley del caos de que cada uno tiene su verdad es la que está sustentando que hay grados de dificultad en los milagros. En realidad es la que está sustentando, fijaos bien, la base por la cual nos relacionamos de esta forma en el mundo. ¿Cómo nos relacionamos en el mundo? Opresión, tiranía, guerra, ataque, invasión, dominio, poder, competencia. Mi verdad por encima de la de los demás. Dice, observa cómo parece ser esto un impedimento para el primer principio de los milagros, pues establece grados de verdad entre las ilusiones, haciendo que algunas parezcan ser más difíciles de superar que otras. Si uno pudiese darse cuenta de que todas ellas son la misma ilusión y de que todas son igualmente falsas, sería fácil entender entonces por qué razón los milagros se aplican a todas ellas por igual. Claro, esto lo hemos dicho muchas veces. Un milagro es una corrección de un pensamiento. Es un concepto que corrige otro concepto que tenías erróneo. ¿Qué más da que un pensamiento sea sobre una hormiga o sobre un elefante? Es un pensamiento igual y se corrige igual. Lo que pasa es que la ilusión del elefante se nos antoja más pesada y más grande que la ilusión de hormiga, pero es un diseño debido a esta primera ley del caos. Es un diseño. En el fondo es que establecemos una jerarquía de ilusiones y le damos más valor a unas que a otras. Y entonces no puedes, te impides a ti mismo la corrección de las ilusiones más jerárquicamente intensas. Bien, aclaremos. Esta aclaración es importante. Fijaos, lo hemos dicho muchas veces también. Nosotros, en esta experiencia,
nos desenvolvemos con un pequeño fragmento de nuestra gran mente que hemos asociado en el sueño con un cuerpo físico y en un escenario. Lo hemos codiseñado con los demás. Perfecto. Pero estas leyes, ¿quién las ha decretado? Nosotros mismos, pero con un nivel de nuestra mente que no reconocemos desde aquí. Con esa personalidad resultante de la primera división que hubo al separarnos. Esa personalidad diseñó los diferentes niveles del sueño, fragmentó partes de su mente, las asoció a cuerpos y las puso a vivir experiencias regidas por el dolor y el sufrimiento y la escasez, no por el amor. Esa primera división de nuestra mente estableció las leyes del caos. Nosotros aquí las sufrimos y si no llega un curso de milagros y nos las cuenta, es que no nos damos ni cuenta de qué leyes y qué... Lo único que nos damos cuenta es que hay un mundo amenazador e injusto y yo soy una pobre víctima que tiene que sobrevivir. Una proyección. Nosotros, después de decretar las leyes, las proyectamos sobre el escenario para evitar la responsabilidad de asumir que somos nosotros mismos las que las hemos decretado. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, pues lo que hemos dicho al principio, para perpetuar esta experiencia. Desde el momento en el que tú la llave de la curación la tiras al fondo del mar, porque este fragmento mental lo haces olvidar todo lo previo que ha ocurrido. Que yo estoy diseñando todo esto, sí, pero con un nivel de tu mente que no es el nivel de tu mente que usas aquí, en ese cuerpo. Pero sí, eres responsable. Por eso la solución está a tu alcance. Proyectando fuera de ti la responsabilidad de lo que te ocurre, esquivas también la posibilidad de solucionarlo. Esta ley del caos funciona porque el mecanismo de la proyección perpetúa la separación. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando. Hemos leído, si uno pudiese darse cuenta de que todas las ilusiones son la misma y de que todas son igualmente falsas, sería fácil entender entonces por qué razón los milagros aplican a todas ellas por igual. Bien, comprendiendo esto que acabamos de explicar, ya podemos empezar a darnos cuenta de que nuestro catálogo de valores, nuestra referencia externa, todo aquello que hemos aprendido desde pequeños, que nos han enseñado nuestros padres, que nos han enseñado nuestros profesores, nuestros hermanos mayores, la sociedad en la que vivimos, los gobiernos, el sistema cultural en el que nos desenvolvemos, no tiene importancia, no importa realmente, porque no hay unas ilusiones más importantes que otras. En eso se basa la primera ley del caos, en hacernos ver que hay unas ilusiones más importantes que otras, verdades más importantes que hay que defender para subsistir. No nos dejemos impresionar por esa importancia que nos han vendido desde siempre. Empecemos a darnos cuenta. Dice, cualquier clase de error puede ser corregido precisamente porque no es cierto. Cualquier clase de error. Continúa, cuando se lleva ante la verdad en vez de ante otro error, simplemente desaparece. Ninguna parte de lo que no es nada puede ser más resistente a la verdad que otra. Hagamos un ejemplo de llevar ante la verdad esta primera ley del caos. Un ejemplo. ¿Qué hemos conseguido en estas experiencias en el mundo físico
pensando que somos diferentes unos de otros y que cada uno tiene su verdad que es más importante de la de los demás. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido un mundo perfecto, un mundo amoroso, un mundo de compasión, de ternura, de... No, no lo hemos conseguido. Hemos evolucionado, porque llevamos muchas vidas y muchos años de cada una de las vidas sufriendo, y entonces se va aprendiendo, pero ¿de qué nos ha servido ese sistema de pensamiento de defiendo mi verdad que es mejor que la tuya, por lo tanto tú eres otro que no soy yo, tienes intereses contrapuestos a los míos y eres mi enemigo? Es que eso lo seguimos haciendo a diario, constantemente. No percibimos a los demás como son. Solo con que nos observemos nos damos cuenta de ello. ¿A dónde nos ha llevado todo esto? Al caos, a la ruina, al sufrimiento. ¿Es verdad? No. Se lleva la verdad y desaparece. No puede ser verdad. Bien, ninguna parte de lo que no es nada puede ser más resistente a la verdad que otra. Cuando estamos diciendo que la ley que dice exactamente la verdad es diferente para cada persona, estamos diciendo también que es falso que mi verdad sea mejor que la de otro. Pero, sin embargo, en mi experiencia de vida se basa en sostener que mi verdad es superior a la de otros. Mi verdad en los múltiples aspectos de mi personalidad y de mi experiencia. Yo soy mejor que la vecina porque yo soy mejor que ese compañero de trabajo, yo soy mejor que ese familiar, que ese tío, que ese primo, que ese cuñado. Yo soy mejor que este amigo, porque fíjate, yo soy mejor que yo lo que yo pienso y tú estás equivocado. Bueno, claro, era imposible vivir esta experiencia sin una ley caótica como esta vigente. Pasemos a la segunda ley del caos. Dice, la segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, todo aquel que venera el pecado somos todos nosotros, diciéndolo prontamente. El mero hecho de estar aquí separados y en uno de los niveles profundos del sueño establece que crees en el pecado. Démonos cuenta. No es, sois unos pecadores, arrepentidos. No. Creemos en el pecado. Estamos, en ese sentido, gravemente distorsionados. No hay pecado, creemos en él. Hemos tenido que creer en él para montar este diseño, este engranaje. La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque. Y por lo tanto, todo el mundo merece ataque y muerte. Bien, mi verdad es diferente de la tuya, pero es que tú has pecado. Como has pecado, eres culpable. Como eres culpable, mereces castigo. Por lo tanto, te tengo que atacar. Porque al tener una verdad diferente a la mía, si yo no te ataco, me vas a arrebatar mi verdad. Me vas a atacar tú a mí. Si no pecases, sería otra cosa, pero todo el mundo peca. Nadie es inocente. Cada uno tiene su verdad, primera ley del caos. Segunda ley del caos, nadie es inocente. Todo el mundo es culpable. Todo el mundo es culpable. No hay nadie que no peque. Y por tanto, todo el mundo merece el castigo, ataque y muerte. Segunda ley del caos. Oye, qué fuerte es esa ley, pero de verdad, oye, ¿pero qué es la historia de la humanidad? ¿Pero qué es la historia del planeta Tierra? No conocemos lo que pasa por ahí. ¿Pero qué es la historia del planeta? Sino ataque y muerte, ataque y muerte. Bueno, muerte por supuesto. Y ataque continuamente.
Este principio, sigue diciendo, estrechamente vinculado al primero. Fijaos la vinculación. Yo tengo mi verdad, tú tienes otra. Tu verdad es diferente a mía. Bien, podríamos convivir con verdades diferentes, pero tú eres malo. Eres malo porque pecas, eres culpable, y entonces me vas a atacar. Entonces me veo obligado a atacarte a ti para que no lo hagas. Bueno, fijaos la estrecha vinculación, ¿no? Este principio estrechamente vinculado al primero es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección. La exigencia de que el error merece castigo y no corrección. A ver, ¿qué error? El de tener una verdad diferente que la mía. Yo soy diferente a ti, mira, soy más esto, más aquello, más lo otro, y tú eres menos esto, menos aquello, menos lo otro. Estás en el error, porque yo estoy en la verdad. Y tu error exige, literalmente, castigo y no corrección. Tu error exige castigo. Continúa, pues la destrucción del que comete el error lo pone fuera del alcance de la corrección y del perdón. Bien, aquí nos vamos a otro nivel de la mente. ¿Por qué esta segunda ley del caos? ¿Qué pretenden las leyes del caos? Lo hemos dicho al principio. ¿Cuál es su propósito? Su fin es crear caos y atacar la verdad. Rigen el mundo que tú fabricaste. Yo, para poder tener esta experiencia, no puedo darme cuenta del error. Si el error admite corrección, entonces esta experiencia se acaba. Tengo que diseñar una ley por la cual el error no admita corrección, sino que lo que merezca sea castigo. De esta forma, fijaos, hablamos en nombre de esa parte de nuestra mente que diseñó la experiencia, que luego se fragmentó y colocó garbancitos mentales en cuerpos para vivirla, garbancitos mentales que no saben nada de lo que ha ocurrido. Ese diseñador de las leyes que regían esta experiencia, que es el ego inconsciente profundo desde aquí, ese tenía que diseñar un sistema cerrado en sí mismo. Por eso no podemos salir del laberinto. La segunda ley que lo cierra es, oye, tu error merece castigo, no corrección. Dice, pues la destrucción del que comete el error lo pone fuera del alcance de la corrección y del perdón. Claro, el perdón del curso es darse cuenta de que no puede haber error, dado que esto es un sueño. No, ese ataque que tú crees que me estás haciendo, no me lo estás haciendo. Esa es la mentalidad de Cristo en el ejemplo extremo que da en la crucifixión. Y nos dice, aplicarlo a cuestiones mucho más nimias que esta. Acordaos de cuál fue el ejemplo cuando os sintáis perseguidos por cosas muchísimo más leves de la persecución que sufrí yo. Pero claro, si tú pones fuera de la corrección cualquier error, entonces nada más que ves pecado por todas partes. Y por lo tanto, al no poderse corregir, ves castigo. Y se castiga con el ataque y la muerte. Con lo cual, esta segunda ley, en vinculación con la primera, establece un entorno en el cual todo lo que vemos, siempre el mecanismo que actúa es la proyección, todo lo que vemos es algo amenazador para nosotros. Y entonces, como nos amenaza, porque es diferente a nosotros y es malo y nos va a atacar, mejor atacarlo yo primero, para que no haya posibilidad. Bueno, bien,
De este modo, continúa, interpreta lo que ha hecho como una sentencia irrevocable contra sí mismo, que ni siquiera Dios mismo puede revocar. Claro, esta forma de percibir el error no solo se aplica a los demás, sino que se aplica a uno mismo. Y entonces uno se siente culpable e irremisiblemente se tiene que sentir condenado. Fijaos, en algunas religiones aún perduran en las oraciones, digamos, pues oficiales según la doctrina de esas religiones, expresiones del estilo de yo pecador, por mi culpa, y expresiones que realmente lo que establecen es que no hay un perdón tal como lo entiende el curso. Estas expresiones entienden que se produjo el pecado, que se llegó a pecar, y que luego ese Dios imaginario que nosotros hemos ideado para establecer nuestras religiones es el que de vez en cuando, porque en la mayor parte de los casos es un Dios castigador al cual hay que temer, de vez en cuando perdona. Bien. Los pecados no pueden ser perdonados, continúa diciendo, al ser la creencia de que el Hijo de Dios puede cometer errores por los cuales su propia destrucción se vuelve inevitable. Bueno, esto ha sido la base de muchas religiones a lo largo de la historia. El pecado original, bueno, pues la pena del infierno, etcétera, etcétera, ¿no? Continúa. Punto 5. Piensa las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo. Aquí se refiere, lógicamente, al nivel metafísico de Dios y la filiación. Ahora parece que nunca jamás podrán ser uno de nuevo. Claro, el hijo es culpable e irredimible. ¿Cómo van a poder unirse de nuevo? Según esta segunda ley del caos, no hay posibilidad de redención. Dice, ahora parece que nunca jamás podrán ser uno de nuevo, pues uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado. Y por el otro, además. Fijaos, el hijo, no hay nadie que no peque. Pecas y mereces castigo. No hay posibilidad de corrección. ¿Y quién te castiga? Nosotros fabricamos un Dios castigador para ello. Uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado y por el otro. Ahora son diferentes y por ende enemigos. Y su relación es una de oposición, de la misma forma en que los aspectos separados del Hijo convergen únicamente para entrar en conflicto, pero no para unirse. Claro, cada uno de nosotros, en el diseño que hemos realizado, primera ley del caos, tenemos cada uno una verdad diferente. Somos diferentes. Segunda ley del caos, pecamos. Entre nosotros, por lo tanto, hay un continuo conflicto. No nos podemos unir. De hecho, ni en las relaciones más cercanas de pareja, de fraternales, ni siquiera hay unión. Todos lo sabemos. Hay ilusión de amor. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto. Bien, si los hijos no pueden unirse, tampoco se van a poder unir al padre. Dice, su relación, la de padre-hijo, es una de oposición de la misma forma en que los aspectos separados del hijo somos esos fragmentos que identifica con cuerpos. Somos cada uno de los cuerpos que viven aquí esta experiencia. Esos son los aspectos separados del hijo. Convergen únicamente para entrar en conflicto, no para unirse. A ver, ¿por qué se producen las relaciones especiales? ¿Recordáis cuál es el propósito del ego en la relación especial?
Ay, es verdad. Me recuerda, Patricia, que tengo una pregunta. La voy a ir respondiendo porque si no, mira, es que no me he dado ni cuenta. Muchas gracias. A ver si lo cierro y la respondemos. Bueno, termino de decir esto. En la relación especial, ¿qué se estaba buscando? Obtener algo de la otra persona y establecer un cautiverio por medio de la culpa. Se unen las relaciones especiales para buscar el conflicto, para entrar en conflicto, no para unirse. A ver, Sonia, eh, ¿había alguna pregunta antes quizás? Sí. Dice, Iván, ¿qué es lo que aplicas a todas por igual? ¿Hay algún pensamiento fijo para todas ellas? A todas, eh, a todas las ilusiones. Bien, supongo que te refieres a todas las ilusiones. ¿Un pensamiento fijo para todas ellas? Sí, que son reales. Ese es el pensamiento fijo que utilizamos con todas las ilusiones, que son reales y que hay diferentes niveles de importancia unas con otras. Por eso configuramos una experiencia en la que somos diferentes unos de otros. Están los del sur, los del norte, están los que mandan, los que obedecen, están los ricos, están los pobres, están los fuertes y los débiles, los negros y los blancos. Esa es la regla fija de nuestras ilusiones. Hay una verdad para cada uno. Dice Manuela, lo bueno, lo malo, lo ético, lo correcto, lo incorrecto, son todo ilusiones. Un mazazo a todo lo aprendido. Eso es. Maite, no me puedo descuidar, si no muero. Bueno, todos nos damos cuenta de, de algo que tampoco necesitábamos, sino simplemente recordar, ¿no? Nos damos cuenta de que, me refiero a los que estamos un poco con todas estas cuestiones del curso y que ya pues hemos tenido oportunidad de ver claramente los nuevos conceptos que el curso nos propone que sustituyamos por los antiguos. ¿De qué nos damos cuenta? De que lo que dice Maite, en cuanto nos descuidamos, sufrimos. En cuanto perdemos la vigilancia de nuestros pensamientos, se cuela. ¿Qué se cuela? El pensamiento que te hace sufrir. ¿Qué se cuela? El pensamiento según las leyes del caos. Eso se cuela. Por eso dice Maite, no me puedo descuidar, si no, muero. Claro, cada vez que nos descuidamos y entra ese pensamiento, sufrimos, nos damos cuenta de ello y sufrimos mucho. Y tenemos una discusión con un familiar que luego estamos mal bastante tiempo. Mal, sufriendo. Sigue Sonia. Iván, en la primera ley del caos me queda una duda. ¿Cómo se aplica el milagro a todas por igual? ¿Qué es lo que se repite? Se repite, esto no es cierto, es una ilusión. ¿Soy tal como Dios me creó o qué? Bueno, vamos a ver. A nosotros nos parece que hay conflictos mucho más difíciles de resolver que otros. Pero desde el momento en el que nosotros aceptamos que, fíjate, es que el curso empieza así. Nada irreal existe, nada real puede ser amenazado. En esto consiste la paz de Dios. Bien, desde el momento en el que nosotros le damos carta de realidad a lo que no existe, que es lo irreal, desde ese momento nosotros damos más importancia a unas ilusiones que a otras. Con lo cual, consideramos que ese primer principio de los milagros no es cierto. Sí hay grados de dificultad en los milagros, porque este conflicto que tengo yo con mi pareja es de tal índole que nada lo puede solucionar. Necesito casi la intervención divina para solucionar eso. Un milagro tiene que ser gordísimo.
para poder solucionar eso, mucho más que esta otra cosa que tiene menos gravedad. Bien, no. ¿Por qué se aplica el milagro a todas por igual? Porque nada de esto es real. Si fuese real, no, oye, es que esto es un elefante y eso es una hormiga, y son reales. Bien, pues oye, claramente el elefante pues pesa mucho más y es mucho más grande que la hormiga. Pero es que lo que nos están diciendo es que lo que tú percibes es la ilusión de un elefante y la ilusión de una hormiga, ambas ilusiones, y que no son diferentes. Son pensamientos que se corrigen por igual. Lo único que está en juego es que tú depositas más valor en unas ilusiones que en otras. Pero eso ya no es que estén fuera de ti y el elefante sea inmenso y eso no puedes ya actuar contra ello. Oiga, está fuera, el elefante es inmenso, ¿cómo voy a levantarlo? Es inmenso, no puedo, no depende de mí. No, perdona, ¿qué te dice el curso? Perdona, sí depende de ti. Lo que ocurre en realidad es que tú estás queriendo creer que el elefante es inmenso y que la hormiga es pequeña. Pero ahora sí que está al alcance tuyo modificarlo. Son creencias. Creencias, pensamientos, se pueden cambiar. Otra cosa es que no quieras cambiarlo. Otra cosa es, la mitad del curso habla de las resistencias que tenemos a cambiarlo. ¿Por qué tenemos esas resistencias a cambiarlo? Bueno, no en vano estamos viviendo esta experiencia de miedo y de separación. Esa parte de nuestra mente que la ha diseñado lo ha decretado así. Desde aquí podemos, hemos dicho muchas veces, el garbancito heroico, la última muñequita de matrioska heroica, puede salvar a toda la mente desde aquí. Pero para eso tenemos que darnos cuenta, y darnos cuenta de que las ilusiones las mantenemos jerárquicamente porque queremos. Yo quiero, porque obtengo algún beneficio de ello, quiero estar enfermo. Yo quiero tener un conflicto con mi pareja y con mi hermano y con mi hijo. Hay que retrotraerse y hacer una introspección para ver por qué yo sigo manteniendo la voluntad de esa ilusión. Bueno, esto es un trabajo que tiene unas pautas y que se puede realizar y en eso es en lo que estamos. El milagro se aplica a todas las ilusiones por igual. De forma que la primera ley del caos no podría actuar. ¿Cómo que hay una verdad para cada uno? ¿Cómo que yo soy mejor que tú? ¿Cómo que hay diferentes jerarquías y clases? No, son diferentes ilusiones a las cuales yo les adjudico diferente valor. En cuanto entiendes el principio, no hay grados de dificultad en los milagros porque todo lo que vives es sueño y en algún nivel de tu mente podrás modificar ese pensamiento. Tendrás que llegar hasta allí y modificarlo y será solo un pensamiento. Da igual que sea sobre un elefante que sea sobre una hormiga. Se modifica por igual. Bien. Continuamos. No hay más preguntas por ahora. Si surgen, las iremos contestando. Estamos en las consecuencias que esto tenía, esta segunda ley del caos. Todo el mundo peca. No solo tengo una verdad diferente de la de los demás que tengo que defender, es que los demás me quieren atacar como consecuencia de tener yo esa verdad diferente. Con lo cual, yo para defenderme les tengo que atacar. Bien, no solo eso, sino que invento un Dios que también me quiere atacar. Invento un Dios que me crea a mí, que crea el cuerpo, que crea el universo físico. Ya sabemos que no ha sido así, pero el garbancito tiene que dar armazón al diseño que ha realizado. Y el armazón es, oye, es que ese Dios que me ha creado, como mi verdad es diferente a la de otros, y soy pecador y soy culpable, también me tiene que atacar a mí. Y por lo tanto, yo no cometo errores, son pecados y tienen que ser castigados. Y con esas dos leyes el armazón empieza a funcionar. Dice, uno de ellos, el hijo, se debilita
y el otro, el padre, se fortalece con la derrota del primero. Y su temor a Dios y el que se tienen entre sí parece ahora razonable, pues se ha vuelto real, por lo que el Hijo de Dios se ha hecho a sí mismo y por lo que le ha hecho a su Creador. Es decir, esta segunda ley del caos por la cual todo el mundo peca es la que establece que no hay posibilidad de redención. No hay posibilidad de redención. Por eso las religiones tienen que establecer hechos mágicos, interpretaciones mágicas. No, Dios mandó a su Hijo y murió por nosotros para salvarnos. A cambio de su sufrimiento se aplacó la ira divina y entonces pudimos redimir el pecado original. Eso es una solución mágica. ¿Por qué necesitamos soluciones mágicas? Porque la segunda ley del caos está completamente inserta en nuestro sistema de pensamiento. Entonces, si somos culpables, nos tienen que perdonar, nos tienen que redimir. Nosotros mismos no tenemos eso a nuestro alcance. Tiene que el Dios iracundo y castigador mandar a un hijo suyo a sufrir para que nosotros nos podamos salvar. Y de paso, incrementemos nuestra culpabilidad. Fíjate lo que ha tenido que hacer el Hijo de Dios y lo que ha tenido que sufrir para salvarte. ¿Y cómo te comportas tú ahora? Es una locura. ¿Veis cómo se puede llevar ante la verdad? Porque es que es una locura, es una absoluta demencia. No tiene sentido ninguno. Bueno, continuamos. Dice el punto 6. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos, que como sale a reducir aquí. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad. Nosotros, en nuestro sistema de pensamiento, y por causa de la proyección, fabricamos un Dios castigador. Es decir, yo soy un pecador, y tú lo tienes que aceptar y me tienes que castigar. Es tal nuestra arrogancia que imponemos a Dios lo que tiene que hacer. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad, lo que debe pensar y lo que debe creer. Definimos lo que Dios debe pensar y lo que debe creer de nosotros. Y creyéndolo, ¿cómo debe responder? Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias es verdad. Su hijo le puede decir lo que esta verdad es, y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Es decir, nosotros le imponemos a Dios, a ese Dios que hemos fabricado, es profeso, le imponemos lo que debe pensar de nosotros. Nos desvinculamos completamente de la idea original de Dios. No nos vale para vivir esta experiencia la idea de un Dios bueno. No nos vale. Recordemos la Biblia, recordemos muchas oraciones. Bien, sí, eso en las religiones ha ido cambiando paulatinamente a lo largo de la historia y el amor parece que ha ido... Pero bueno, esto ha estado en la historia de una forma trágica. Nosotros en el diseño, que esa parte de nuestra mente de inconsciencia profunda que ha diseñado todo esto, tenía que hacer un diseño tal que no fuese posible salir de ahí, que no se diese cuenta esa ventana que colocamos en la realidad física, la realidad entre comillas, fabricada, que no se diese cuenta esa ventana que es cada uno de estos fragmentos, que es como una ventana que se asoma al mundo físico, que no se pudiese dar cuenta de lo que ocurre en realidad. Y entonces, cada uno tiene su verdad, todo el mundo peca y Dios tiene que aceptar que su hijo es un pecador y le tiene que castigar.
Era un elemento fundamental. Esta es la tercera ley del caos. Y esto es lo que hace que el caos sea eterno. Es decir, esto es lo que hace que el sueño, que este diseño sea imperecedero, que sea inmutable, que no podamos salir de aquí. Oye, mira, es que el único que nos podía salvar nos va a castigar, porque somos culpables y nos lo merecemos. Y Él se va a encargar de que tengamos nuestro merecido. Iremos a quemarnos al infierno toda la eternidad. ¿Dónde está la salvación? Bueno. Esto conduce directamente a la tercera creencia descabellada que hace que el caos parezca ser eterno. Pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su Hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Bien, vamos a llevar esto a nuestra experiencia. Vamos a sacar la pauta. ¿Quién no está reconociendo en esta tercera ley del caos, que se podría definir así? Hay un Dios castigador que te va a dar tu merecido. ¿Quién no relaciona esta tercera ley del caos con ese sentimiento de culpa irredimible que muchas veces sentimos? Es decir, esto enlaza directamente con esa sensación que tenemos de no merecimiento, de pérdida. Se pone de manifiesto en nuestra experiencia